Quiso estudiar historia, pero acabó en Derecho, donde fue parte de una generación de nicolaitas que hoy están dando de qué hablar en Michoacán. Docente, autor de varios libros y luchador incansable desde joven, que abrazó los ideales de izquierda y hoy es un verdadero protagonista de la Cuarta Transformación. La Conversa, con Osvaldo Ruiz. Hola, hola, muy buenas tardes, noches para quienes nos ven y nos escuchan. Tenemos una invitada de honor, una queridísima amiga que hace tiempo pues tenemos el gusto de conocerte, a Ileisi Fernández, una orgullosa cubana, mexicana ya, porque ya eres mexicana y michoacana como la Corunda y el Uchepo. Y vamos a hablar en un tono pues de historia, de música, de tu vida, lo que está pasando con la República de Cuba. Y bueno, pues Ileisi, amiga, bienvenida a La Conversa con Osvaldo Ruiz. Muchísimas gracias, amigo, por la invitación. Qué gusto estar aquí, hasta que por fin se nos hizo coincidir en este espacio que has tenido a bien crear, un espacio de debate, un espacio de reflexión y obviamente un espacio necesario también, donde convergen los amigos, sobre todo. Pues bienvenida a tu casa, a La Conversa. Vamos a leer una breve semblanza de Ileisi Fernández Avilés, que es licenciada en Derecho por la Universidad Central Marta Abreu de Villas, en Cuba. En México cursó sus estudios de posgrado en Derecho de la Información, programa de calidad reconocido por el CONACYT, que ofrece la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde obtuvo el grado de maestría en Derecho de la Información. Actualmente es estudiante del doctorado interinstitucional en Derecho que oferta esta institución. Del 2012 a 2017 se desempeñó en Cuba como abogada litigante en materia civil, penal y familiar. Desde el año 2013 a la fecha ha sido docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nicolaita. Además, ha colaborado con otras instituciones educativas como la Universidad Vizcaya de las Américas y la Preparatoria Prefeco Melchor Ocampo aquí en Morelia. Posee varios cursos, posgrados y diplomados, entre los que destacamos Praxis Jurídica de la Propiedad Intelectual, Entrenamiento para Asesores Jurídicos, el Derecho Agrario, el Sentido de los Cambios y sus desafíos actuales. Posee diplomado en Derecho Civil y de Familia. Ha participado en diferentes congresos, entre los que se encuentra el Congreso Internacional de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, ediciones 9ª y 10ª, celebrado en La Habana, Cuba, así como en diferentes conferencias, entre las que destacan la 6ª Conferencia Internacional Mujer, Género y Derecho y la 16ª Conferencia Internacional de Derecho Informática, ambas celebradas en La Habana, Cuba. Participó también como conferencista en el primer Seminario Nacional de los Derechos de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, en el que impartió las conferencias magistrales Garantías Legales en Cuba para los Defensores de los Derechos Humanos, celebrado en Morelia, Michoacán. Es autora de artículos internacionales de investigación, el derecho a la información y la regulación constitucional de derecho de acceso a la información en Cuba, avances y retos. Ha sido revisora externa de la revista milenaria Arte y Cultura, es promotora cultural, activista por los derechos de las mujeres y una destacada integrante de la comunidad cubana en Morelia, Michoacán, solidaria con la Revolución Cubana y con su heroico pueblo de Cuba. Esta es nuestra invitada de honor, Ileisi Fernández. Amiga, pues esta es tu biografía oficial, tu hoja de vida, dicen. Pero ¿quién es Ileisi Fernández? ¿Dónde naciste? ¿Qué ciudad? ¿En qué pueblo o villa? ¿Cómo fueron tus primeros años? Bueno, yo vengo de una familia muy humilde, pero muy humilde, una familia modesta, una familia revolucionaria. Mis abuelos, que fueron los que me criaron, nacieron antes, obviamente son de antes del triunfo de la revolución. Entonces yo me he formado en una familia eminentemente revolucionaria, una familia muy modesta. Y soy de la Villa de los Laureles, del municipio de Placetas. Placetas está en el centro de Cuba, de la isla de Cuba, de la provincia de Villa Clara, la ciudad del Che también y la ciudad del presidente Díaz-Canel también. Sí, es muy destacado. Yo he estado en tu ciudad. Uh-huh. Hay un mausoleo, están los restos de Ernesto Che Guevara, nuestro queridísimo comandante heroico Che Guevara, que además aquí tengo esta biografía espesa. Taibo es un gran biógrafo, Paco Ignacio Taibo II.
Recomendable esta biografía. Es Paco Ignacio Taibo, escribe Ernesto Che Guevara, también conocido como el Che. ¿Por qué es famosa Villa Clara? ¿Qué pasó? ¿Qué suceso hizo que Villa Clara, y esta canción hermosa que le dedica Carlos Puebla al Che Guevara? Carlos Puebla no era cubano, era venezolano, pero es de la nueva trova latinoamericana. Y dice, aquí se queda tu historia en Villa Clara. ¿Qué pasó? Ese gesto heroico del Che en tu pueblo, en tu villa, en tu ciudad. Fíjate que la batalla de Santa Clara, que fue una de las batallas para conseguir la liberación de Cuba, primero el Che está en mi pueblo, en Placetas, la Villa de los Laureles, como te había dicho, y desde allí organiza la batalla de Santa Clara, que básicamente consistió en el descarrilamiento del tren, ¿no? Entonces, de ahí de Placeta, que hay un hotel también en Placeta en homenaje a que el Che pasó esa noche antes de la batalla, ahí en Placeta, de ahí se va para Santa Clara y ocurre el descarrilamiento del tren, que fue una de las batallas fundamentales para lograr el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, producto principalmente de esta acción es que Santa Clara es reconocida como la ciudad de Ernesto Che Guevara, y cuando se encuentran sus restos en Bolivia, no se deciden, sus restos y el de sus compañeros de combate, no se deciden quedar en La Habana, sino que se hace un mausoleo y ahí descansa el comandante Che Guevara conjuntamente con sus compañeros en ese mausoleo, que está muy bonito. Hermoso. Hay una estatua del Che hermosísima, imponente, muy grande, y pues es la ciudad del Che, ¿no? Nos sentimos muy identificados con el comandante Ernesto Che Guevara. Hay muchas escuelas que tienen, de hecho en la escuela donde yo estudié en la preparatoria se llama Comandante Ernesto Che Guevara. Entonces, pues nos sentimos que es nuestro Che. Sí, claro, su orgullo. Así, es de toda Cuba, pero también es más de nosotros. Y de toda América Latina y de Cuba, pero es de Santa Clara, de Villa Clara. Sí. Oye, yo cuando fui por ahí en el 2001, 2002, la primera vez, todavía están los trenes que descarriló. Eran pertrechos de guerra y era un convoy militar de Fulgencio Batista que iban a reforzar a La Habana, entiendo así. Sí, es así, eran muchos. Ajá. Y se quedó ahí como parte, como un museo como vivo. Parte viva de la historia, ¿no? Para que también no podemos avanzar hacia el presente si no conocemos nuestra historia. Y para que recordemos siempre la acción tan valerosa que realizó el comandante Ernesto Che Guevara, un gran estratega militar, ¿no? Entonces ahí están los vagones y además están las balas que le entraron a los vagones, y pues parte de la historia de la ciudad de Santa Clara. Qué bueno que tuviste la oportunidad de visitar el mausoleo y de visitar también el tren. Es como, digamos que todo un conjunto que hace alusión a esta batalla de Santa Clara. Es una ruta turística que recrea una epopeya histórica fundamental para el logro y el triunfo de la revolución. Oye, y esta canción de Carlos Puebla Romazo, que se dio vuelta por el mundo. La he escuchado en son, en salsa, la he escuchado en la versión original del trovador venezolano Carlos Puebla, y la verdad es que pues describe muy bien esta epopeya. Y bueno, pero además anda muy... se queda la clara, ¿no? Sí, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Así es. Oye, pero además, como decimos acá en estas tierras, en estos lares, andas muy chocosa también. Ahora resulta, me voy enterando en plática previa que Díaz-Canel, el presidente de Cuba, pues es tu paisano. Ándale, sí, es natural de Placetas, porque así está en su acta de nacimiento, natural de Placetas, y nació en Placetas, pero luego se fue llevado por sus familiares a Santa Clara. Entonces hizo parte de su vida personal y de su vida política en Santa Clara, donde fungió desde muy temprana edad como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y un dirigente muy cercano al pueblo de Santa Clara y al pueblo en general, pero al pueblo de Santa Clara, que durante mucho tiempo tuvo la oportunidad de convivir con él. Y además desde su etapa de estudiante, como líder estudiantil, siempre militó en la Juventud Comunista. En la FEU. Primero en la FEU. Federación Estudiantil Universitaria, en el preuniversitario FEM, Federación de la Enseñanza Media. Exacto. Luego en la Universidad de FEU, Federación Estudiantil Universitaria, y luego viene la Unión de Jóvenes Comunistas cuando estás en la universidad. Entonces siempre fue muy destacado el presidente Díaz-Canel en toda su formación. Desempeñó hizo muy buen papel cuando fue primer secretario del país y del partido en Villa Clara, y de ahí por sus buenos resultados se lo llevaron para la provincia de Holguín, más al oriente del país.
También porque estaba un poco rezagada la provincia de Holguín. Entonces allí también levantó muy bien la economía, el comercio, dinamizó realmente la provincia de Holguín. Y de ahí de Holguín pasó a desempeñar otras funciones ya a nivel nacional por los buenos resultados que tuvo. Fíjense, es interesante, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, porque se piensa en la Revolución Cubana y se piensa en los barbudos, ¿no? En la generación de la gesta heroica que triunfa en el 59. La realidad es que Díaz Canel tendrá 50 y qué. Unos 57, es más o menos contemporáneo con mi mamá. Van ahí. Sí. Yo creo que hasta se echaron ojitos en un baile o en algo, ¿no? ¿Quién sabe? Es una generación formada en la Revolución. Sí. ¿Qué características tiene esta generación, esta de Díaz Canel? Tú eres una generación o 2, 3 más abajo de Díaz Canel, porque se piensa como que nada más los que apoyan la Revolución Cubana en la isla son esta generación. No, hay toda un sentido de soberanía y de patriotismo y de orgullo nacional. ¿Qué estudió Díaz Canel? Es informático de formación. Esa es su carrera. Ajá. En y en eso hizo su doctorado también. Wow. Es doctor por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Y digamos su aspecto humanista de compromiso con la revolución desde joven. Desde joven estuvo vinculado a las tareas de la revolución y como bien tú dices, a veces en el imaginario se crea esta idea de que la revolución tiene el apoyo, digamos, de mis abuelos, de una generación más para atrás, ¿no? Pero no es así. El comandante Fidel siempre tuvo plena confianza en la continuidad de la revolución. Y siempre que lo interrogaban o lo cuestionaban fuera y dentro de Cuba, y cuando usted se muera, ¿qué va a pasar? ¿La revolución va a seguir o la revolución se va a acabar? ¿Qué va a suceder, no? Era la gran duda que tenían muchos. Y Fidel siempre tuvo total confianza en que había preparado a la juventud. Y no solo a la juventud que se había fraguado, digamos, en toda esta vorágine de la revolución, sino que él tenía confianza en los jóvenes y en el proceso revolucionario. Y una característica muy importante de esta generación de Díaz Canel es el compromiso, el sentido de compromiso con el proceso revolucionario que se vivió en Cuba y de no retroceder en todos los cambios que se alcanzaron precisamente con la Revolución Cubana. Alguien me preguntaba hace poco, oye, el socialismo en Cuba, me cuestionaban sobre el tema del socialismo, y es que yo le dije, el socialismo en Cuba fue por decisión del pueblo, así está refrendado en la Constitución, o sea, no fue por imposición, fue por decisión del pueblo cubano que nosotros tenemos este sistema en el que, si bien tenemos que perfeccionarlo porque los tiempos cambian, este sistema nos dio a nosotros transformaciones muy profundas y que beneficiaron directamente al pueblo cubano. Sí, dices algo clave. Yo creo que Fidel dejó una cimentación, toda esa generación muy clara. Yo en este libro de Ignacio Ramonet, que es un escritor, periodista español, esa biografía la he visto 2 veces. Me encanta, hoja por hoja, porque me parece que es la biografía más aproximada a conocer al comandante Fidel. Pero él narra, por ejemplo, y vengo a relación contigo, tus abuelos y tú. Tú estudiaste en una escuela pública donde había... Porque todos pensamos también erróneamente que en Cuba toda la gente es de color. Exactamente. Y es mayoritariamente más descendientes de españoles, el 70%, el 30% es pues ya mezclas y todo. Yo pensaba que la población negra en Cuba era mayoría, y el otro día yo me sentía muy orgullosa de eso, y el otro día buscando unos datos, no somos mayoría. No, hay una fuerte influencia pues, española y canaria. Exactamente. ¿no? Canaria. Pero dice Fidel que el primer acto de discriminación que notó es cuando los niños pues de ascendencia negra no podían estar en el mismo grupo que un grupo de blancos o de gente, de hijos de ricos. Tú conviviste sin ninguna distinción. Bueno, el comandante primero, su papá era español, el comandante Fidel Castro. En este libro, 100 horas con Fidel, que le hace Ignacio Ramonet, que es uno de los libros, digamos, como tú dices, más cercanos para conocer la figura de Fidel Castro, porque no solamente habla de temas ya de Estado, sino también de temas personales. Cuando le preguntan por su familia que radica en España, el comandante dice que tiene en aquel momento, a lo mejor ya debe haber fallecido, tenía una tía que mantenía
en España que vivía y recuerda sus raíces gallegas, de cómo llegó su papá, Galicia, de cómo trabajó, de cómo la reforma agraria que hicieron en Cuba, su papá fue afectado por la reforma agraria. Entonces el comandante, que siempre vino de una familia acomodada, de una familia que tenían grandes extensiones de tierra. ¿Ese es Santiago? De Virán de Holguín. No tenía la necesidad realmente de involucrarse en estos temas de la revolución. Era un hijo de una familia rica, de una acaudalada. familia, no tenía ninguna necesidad de estar involucrado en todo esto, ¿no? Entonces, se podría decir que es hasta un pequeño burgués y hijo de un latifundista. Sí, sus padres tenían su papá tenía grandes latifundios de su papá Ángel Castro, grandes latifundios de tierra, y pues fue esta visión de líder que siempre tuvo de conmoverse ante las injusticias, lo que le hizo interesarse por los menos favorecidos. Como tú lo explicas, él convivió mucho con haitianos, porque en esta zona de acá del oriente del país está muy cerca de Haití. Entonces hay migración haitiana ahí para Cuba. Entonces él convivió mucho con personas de Haití, con personas negras. Que eran los que trabajaban en las tierras, como peones. Cuando él iba de vacaciones a su casa. Entonces, y él veía cómo eran discriminados en las escuelas, en las plazas públicas, cómo no podían convivir todos en la plaza pública. Las personas negras tenían que dar la vuelta. Eran segregadas. Entonces, todo esto formó parte de su formación y todo esto lo conmovió a él y fue lo que, en parte, comenzó a formar a este Fidel revolucionario, un Fidel que no tenía para nada la necesidad de involucrarse en cuestiones de revolución, ¿no? Pues, por ejemplo, tus abuelos no podían convivir con hijos de hacendados, con latifundistas, con terratenientes. Mis abuelos son, bueno, mis abuelos, por lo que me platicaban a mí, mi abuelo vivió el gobierno de Batista y el gobierno de Machado, antes de Batista, Machado en el 33, ¿no? Y nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela porque eran personas pobres, además eran personas negras. Y mi abuela me lo platica a mí, en la plaza del pueblo de donde yo soy, nosotros teníamos que ir por fuera, nosotros no podíamos ir por dentro porque éramos negros y además éramos pobres. Y mi abuela era sirvienta en una casa de personas blancas ricas y tenía 8 años cuando tenía que la ponían en un banquito y ella, la vajilla era tan alta, la ponían en un banquito, ella se paraba en ese banquito a fregar la vajilla completa de la casa por unos pocos pesos. Entonces esa idea de una Cuba próspera antes de 1959, esa idea es mentira y esa idea es un mito. Y yo, ya cuando triunfa la revolución, mis abuelos son alfabetizados, ¿no? Y entonces viene un panorama totalmente diferente para Cuba, de justicia social. Ya esto que te estoy platicando ya no ocurría. Y obviamente pues ya a mí me tocó vivir en una etapa de consagración de todas estas conquistas de la revolución. Y yo por eso, siendo una mujer negra, pude ir a la primaria, pude ir a la secundaria, pude ir a la prepa, pude ser universitaria y no sentirme nunca en mi país ¿Nunca te sentiste discriminada en Cuba? No, ¿por qué? Porque siempre estuvo en la visión de la revolución un no al racismo, ¿no? Y el Che lo dice muy claro en un discurso que dio en una universidad. Dice, la universidad tiene que teñirse de blanco, de negro, de mulato, de campesino, ¿no? Y bajo esa óptica se han construido las escuelas en Cuba, para todos. Y Lacey, la mayoría de esta diáspora, por ejemplo, pues Marco Rubio dice que salió de una dictadura, sí, pero la de Fulgencio Batista, porque él su papá, 2 años antes del triunfo de la revolución se fue de Cuba. ¿No? Bueno, Marco Rubio dijo mentiras ahí y se las agarraron, ¿no? Él se fue antes del triunfo de la Pero revolución. sí es cierto que dice que él salió de una dictadura, pues la de Fulgencio Batista, ¿no? No, esa parte sí, sus papás son emigrados cubanos. Pero eso que él quiso en algún momento vender esta idea de que triunfó la revolución, entonces a nosotros nos expulsaron y nos tuvimos que ir. No, mentira. Su familia se fue antes del triunfo de la revolución. Hay una característica, Lacey, bueno, yo no quiero ser ofensivo, no me toca, pero el propio pueblo combativo de Cuba se refiere a esta diáspora cubana en Miami como la gusanera, ¿no? Por antipatriotas, por vendepatrias, por muchos epítetos. Indignos, ¿sí? Son unos indignos. Pero hay una característica de ellos, sí hay una característica, eran la élite. Muchos. Hijos y nietos de la élite, de criollos,
y la mayoría son blancos, que sí tienen un aborrecimiento a todo lo que suena Revolución Cubana. Mira, hay una parte ahí muy importante. Una revolución tan profunda como la Revolución Cubana llevó consigo y trajo consigo cambios que obviamente tocaron los intereses económicos de las grandes familias acaudaladas que habían en Cuba. Entonces tú no puedes hacer una revolución de este tipo por arribita, sin tocar los intereses económicos que realmente están afectando al país, donde se benefician unos pocos y todos los demás están en la total miseria y en la total pobreza. Totalmente. Entonces ya cuando se vio el carácter socialista de la revolución, el carácter que se declaró en los primeros años de la revolución, en 1962, cuando se ve que es una revolución realmente profunda, pues ya no estaban de acuerdo, ¿no? Y pues obviamente con sus latifundios de tierras que tenían, por eso yo decía, la familia del comandante fue afectada por la primera reforma agraria que se hizo en Cuba, cuando se empezaron, era nuestro país y no éramos dueños de nuestro país. Totalmente. No éramos dueños de las empresas, no éramos dueños de absolutamente nada. Entonces la revolución, con todo su derecho nacional, porque además es un proceso que está permitido, nacionalizó las empresas de petróleo, nacionalizó las empresas telegráficas, nacionalizó las empresas de teléfonos, todas las grandes, de azúcar, las empresas de tabaco que también se hacían en el país, todo eso lo nacionalizó, pero además hay una parte que no se dice, de todas esas nacionalizaciones que se hicieron, también se dieron indemnizaciones, y esa parte la obvian, ¿no? Aquí en México también se hizo una reforma agraria muy profunda, pero a ustedes no lo fustigan tanto como a nosotros, ¿no? Es que ustedes avanzaron. Aquí hay una, dice Adolfo Gini, la revolución interrumpida. En 1940, cuando sale el general Cárdenas, pues la revolución se interrumpe, no avanza en sentido progresista porque no quedó ese hombre J. Mujica como presidente. Y es una revolución interrumpida, pero allá siguieron profundizando en el sentido socialista. Ahora bien, por ejemplo, volver a cosas más íntimas, personales. ¿Cómo es la vida de una niña? ¿Cómo fue la vida de la niña Ilacy en tu escuela, en tu familia? Que sepan los que nos ven y nos escuchan. Me encanta a mí ver a los pioneros con su uniforme y con esta educación tan excelsa que les enseñan muchos valores. ¿Qué es un pionero? Porque la sigla correcta es OPJM. Organización de Pioneros José Martí. Sí, ¿qué es ser pionero? Los pioneros somos los que estamos en la primaria. Entonces, y también como su nombre lo indica, los pioneros son los primeros, ¿no? Entonces, aquí no se le dice así, ¿verdad? No. Cuando están en la primaria no se le dice no así. Tenemos esa, no. Bueno, en Cuba sí. Todos los niños, todos los niños que iniciamos la educación primaria, se le dice son pioneros porque son los primeros. Y el lema es pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Entonces, desde la ¿cómo son sus actos cívicos? ¿Los lunes igual que aquí? Sí, pero en Cuba también pasa algo. Tenemos, como la formación siempre se conmemoran todas nuestras fechas patrióticas que tienen relevancia para nosotros, se hacen actos en las escuelas. Está muy bien organizado el tema de la educación primaria y la formación primaria. La educación llega a todos los rincones del país, aunque las escuelas tengan 2 niños nada más, 2 pioneros nada más, ya que te gusta tanto la palabra. Aunque tengan 2 pioneros, esos niños no se quedan sin educación. Eso es de verde olivo, ¿no? No, de azul, blanco y rojo. Blanco y rojo, sí, es blanco y rojo. Blanco y rojo, porque el comunismo es rojo. Exactamente, como el corazón y a la izquierda. Ándale. Oye, Ilacy, pero bueno, cuando ibas a la escuela, ¿cuánto caminabas? No, es que, mira, hay muchas escuelas, tipo, yo un poco lo que quiere hacer la presidenta Claudia, que hay que llenar el país de preparatorias. Y ya ves que le sacaron su canción. Sí, primero hay que construir preparatorias que queden cerca de tu casa. Esa canción, yo veo esos intentos de la doctora y me recuerda mucho a Cuba, ya nosotros lo hicimos, ¿no? Entonces, mi escuela estaba muy cerquita, mi escuela se llama Victoria de Girón. ¿Caminando? Entonces yo me iba cerquita, caminando, y la verdad una infancia muy bonita. Digo, siempre formada en los principios de la revolución, porque yo vengo de una familia muy revolucionaria, ¿no? Y porque también yo así lo he decidido y lo he querido. Entonces, una infancia muy bonita con mis compañeros siempre. El otro día me decía una compañera, no, pero te no fuiste muy lejos ya. Ya eres casi mexicana ya.
No, mexicana y cubana. No, Nunca vas a dejar. No compiten. Entonces siempre, algo que yo rescato mucho de la educación en Cuba es ir siempre a los libros, la lectura. Desde muy joven te enseñan el amor por la lectura. El otro día conversaba con el doctor Rogelio. Y le decía, Rogelio Sosa, saludos al doctor. Le decía, profe, imagínese que yo me leí muchos libros, de que yo ahorita creo que es una lectura muy densa, en la primaria, quinto, ¿Qué sexto leías? grado. Y leíste. Este autor al que se dedicó la feria del libro aquí en Morelia, ahora se me va el nombre. Novelista, cuentista, poeta. De la novela ¿Vladimir latinoamericana. Poniatowska? No, es un autor cubano, Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, claro. Entonces, Alejo Carpentier, que es un gran escritor cubano y que tiene una obra vastísima. Yo estudié a Alejo Carpentier en la primaria. Wow. Entonces, eso te va formando mucho. ¿Y qué te gusta más, José Martí o Carpentier? José Martí. Sí. Porque José Martí es nuestro héroe nacional. A ver, es un vamos a cubano hacer, universal. Hay que hacerle cuando le hacen la prueba a un mexicano, tiene que tener la estrofa del himno nacional. Ajá. O el cielito lindo. Y si es de Michoacán, si no canta Palomas Mensajeras, no es michoacano. Una estrofa de los versos sencillos de José Martí. Yo quiero cuando me muera sin patria, pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. Wow, Esa está muy bonita y también tiene Leopardo un amigo. En su monte seco y pardo, yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Está muy bonito los versos de José Martí. Hermosos. Además que recuerda que vivió mucho tiempo aquí en México. Oye, ¿por qué no recreamos y que los que nos ven y nos escuchan sepan que fue entrañable amigo con un michoacano de La Piedad, con Manuel Mercado? ¿Por qué no recreamos rápidamente esta relación, esta epístolas tan ricas, tan extraordinarias, y que hoy el gobernador acaba de inaugurar una avenida, un bulevar muy bonito que se llama Martí Mercado, honrando la amistad del patriota cubano, padre de la independencia cubana, José Martí, y nuestro paisano José Martí. ¿Quién era Mercado? ¿De dónde surge esa amistad así de rapidito? Fíjate que a veces creo que no se le da como su justo lugar a la amistad de Martí Mercado. Nosotros sí, los cubanos sí lo conocemos mucho, porque la última carta de José Martí, que incluso quedó inconclusa, esta carta de José Martí, fue para Manuel Mercado. Y le dice Martí en la carta: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por la revolución, por la patria. Porque ya sabía Martí. Martí era un hombre de letras. Totalmente. Y entonces su mayor arma era la pluma. Pero ya él sintió la necesidad de ir al campo de batalla. No era un hombre que estaba acostumbrado a pelear, y obviamente la primera vez que va al campo de batalla cae en combate en Dos Ríos. Entonces, pero una amistad muy entrañable por Mercado, que le hablaba mucho del café de Uruapan a Martí. Martí habló muchas veces en escritos sobre el café de Uruapan, ¿no? Que le gustaría mucho probar el café de Uruapan, aunque nunca visitó Uruapan. Pero también Mercado le inculcó este gran amor por México. Entonces, cuando Martí viene de España para México, porque él había sido exiliado Cuba, España, y de España viene para acá, para México, Mercado lo recibe. Y es, digamos, como su interlocutor. Además, Martí estuvo en Nueva York, estuvo en el Imperio, o sea, conoció en carne viva. Es que Martí viajó mucho. También fue cónsul de Cuba en Guatemala. Y en Nueva York fue donde dijo: viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Exactamente, esa frase extraordinaria. Él sí sabía de lo que hablaba, él sí conocía al monstruo. Fíjate que hablando del café de Uruapan, que ya hay poco cafetales en Michoacán, se rescata de La Joya en Tacámbaro, muy buen café, La Lucha de Uruapan y por ahí algunas cafetales. Pero en 1920 hay unas cartas de la chilena premio Nobel Gabriela Mistral, donde dice: esas laderas de Uruapan laqueadas de ese cafetal tan hermoso. Y bueno, pues hay poco, porque bueno, llegó la invasión del aguacate, que es más rentable y todo, pero todavía hay buenos cafetales. Pero a ver, cuando yo estuve en Cuba, se toman unos así expresos. Fuertes. Así. Pero se toman 4, 5, 6, y dan el peso, no sé cuánto. Pero sabe diferente aquí.
¿Por qué sabe diferente el espresso cubano al espresso de aquí? Yo una vez me traje una cubanita, la marca de café, y lo quise preparar en mi espresso y no me sabe igual. Porque es como un aceite, es algo muy concentrado, muy rico, denso, robusto ese espresso, pero es la semilla, ¿qué es, Ilacy? La verdad no sé, yo no soy como muy cafetera, digamos, pero mi abuela sí, y su gasolina es, dice ella, déjame tomarme mi buchito de café, con su tacita bien chiquita, así como tú dices, porque no lo tomamos así grandote como ¿no? No sé en qué esté, pero está potente ese café, porque le da para la gasolina, dice mi abuela, de todo el día. Mi abuela tomaba varias tazas de café, ella y los vecinos en la mañana a las 6 de la mañana, para ella funcionar, se tiene que tomar su tacita de café, luego a las 12 del día, luego a las 4, y quien dice a las 6 también. Y para todos los vecinos hay café. Yo estaba allá la primera vez en Cojimas. Ajá. Que es una extensión de la Universidad de La Habana. Sí. Ahí es como más deportivo porque había muchos atletas, me acuerdo. Mucho atleta de alto rendimiento. Pero ahí hicimos un diplomado en trabajo social. Okay. Y me hice súper adicto a mis expresos cubanos. Me tomaba hasta 5 al día. Ay, Dios. Pues, ¿cómo dormías? Pues, cuando tomaba, me la bajaba con una Bucanero o con una Cristal. No, pero tú eres muy fuerte. Yo de, no. de las dos cervezas nacionales me gusta mucho Bucanero. Sí, tiene... Es robusta, es como, para que sepan acá, es como una negra modelo, pero le queda baja. Una Bucanero es muy robusta, muy densa, es una doble IPA, o sea... creo que tiene 4.5 grados de alcohol, es la que más alcohol tiene. Yo no puedo. No, sí. Y la Cristal es una lager, ¿no? Ajá, muy ándale, rica, sí. Deliciosa. La preferida de Cuba, la Cristal. ¿Sí? Ese es su eslogan. Oye, hacemos un breve repaso. Bueno, pues 1492 llega Cristóbal Colón. Nos vamos hasta 1902, que es la independencia. Pero el periodo de lucha por la independencia cubana, entre 1868 y 1895, entra Martín 1895 con todo, y bueno, se logra la independencia. Pero después, una independencia, entre comillas, sí, vamos a decirlo, porque Estados Unidos pues apodera de Puerto Rico, de las Filipinas, y mandaba representantes de Estados Unidos, porque nunca tuvimos un gobernador, un presidente de Estados Unidos. Es correcto. Pero mandaba representantes de Estados Unidos para Cuba. Y como tú dices, una independencia media, porque cuando termina la guerra del 68, que duró 10 años, del 68, la guerra de los 10 años. Del 68 al 78, que ya casi los cubanos estábamos ganando, Estados Unidos interviene. Entonces hay un mal sabor de boca ahí con la intervención norteamericana. Sí, porque fue el autohundimiento del Maine, ahí en la Bahía de La Habana. Sí. Para justificar una guerra con España. Exactamente. Y bueno, pues ahí de coletazo pierden. Pues ya ves que siempre ellos tienen que intervenir. Sí, pues no saben. Meter su cuchara. Pero pierden las Filipinas. Más o menos en el periodo, pues apoderan de Puerto Rico y apoyan la autonomía, la independencia de Cuba, pero en realidad fue un protectorado. Hasta que llegamos al 59. Pero el 26 de julio de 1953 es el asalto al cuartel Moncada, sí, por estos valerosos cubanos, encabezados por Fidel Castro. Y del 55 al 55 fue una revolución muy rápida. Fueron 4 años de lucha. Bueno, Fidel se vino a México y esa es otra... En el 55, cuando sale del exilio. En el 55, en el exilio. Esa es otra relación que nos hermana con Cuba. Aquí estuvo, aquí conoce al Che, en la famosa casa de María Antonia. Y bueno, hay muchos mitos. Bueno, la amistad con el general Cárdenas, cuando son aprendidos por la Agencia Federal de Investigación de México, y Cárdenas, están los apuntes de Cárdenas, aquí están los apuntes de Cárdenas, del general Cárdenas. Es extraordinario mexicano. Sí, y interviene allá están los apuntes del general Cárdenas, las obras, los apuntes, y ahí dice, hay unos revolucionarios cubanos que fueron apresados por la inteligencia de México, y pues ya Batista ya los traía bajo supervisión, interviene para salvarlos. Pero hay mucho mito urbano que Fidel estuvo en Morelia, que fue a Uruapan, que el Che llegó a Michoacán. Mira. Y sí se ha probado históricamente ahí, ya sí no sé. Hay en Uruapan toda una comunidad de artistas. Manuel Pérez Coronado, que fue militante comunista, él en sus años de vida llegó a decir, no, es que aquí estuvo Fidel.
y no lo sacas, dame pruebas, dame fotos, no se podía. Pero estuvo. Pero él dice que estuvo en Uruapan, sobre todo, ahí con integrantes del Partido Comunista, un poco semiclandestino. Pero a ver, Ilacy, del 59 para acá que triunfa la revolución. Bueno, en el 59 llegó el comandante y mandó a parar. Así es. Así dice la canción. De Carlos Puebla. Ok. Hermosa. Ese periodo revolucionario, ¿cuáles son los aportes? Si tú te quedaras con 5 elementos significativos de los aportes y cambios radicales de raíz que cambiaron para siempre la fisonomía de la isla y del pueblo, y 5 elementos que podrían identificar la aportación de la Revolución Cubana al mundo y concretamente a nuestra América. Mira, yo creo que primero que todo, la revolución que se hizo en el campo de la educación, número 1. Lo decía Martí, que lo hemos mencionado aquí, ser cultos para ser libres. Y entonces Fidel lo entendió desde un inicio, ¿no? Desde que asaltaron el Moncada, siempre Fidel puso por delante, porque además Fidel era un hombre muy culto, leía muchísimo. No paraba de leer. ¿No? Entonces, inclusive en la guerra de guerrilla que ellos desarrollaron, hay muchas fotos de Fidel joven leyendo en el tiempo que podía, en sus ratos libres. Entonces, la primera acción profundamente transformadora de la revolución fue la campaña de alfabetización. Y eso marcó un hito para toda América Latina, porque yo conozco muchas personas, obviamente algunas ya han fallecido, pero mayores que participaron en la campaña de alfabetización con 12, 13 años, 14 años. Wow. ¿No? Alfabetizar en los lugares más recónditos de Cuba. Y fue una gran proeza porque demostró que realmente sí era una revolución que pensaba en el pueblo y le demostró a otros países que sí se podía. Que sí se podía y que es necesario que el pueblo esté educado, que el pueblo conozca. Te voy a dar una frase, no me la robes. No hay transformación sin educación. Ya te la va a robar, pero va a darle crédito. Entonces, esa es la primera gran acción que yo creo de esa hazaña valiosísima que fue la campaña de alfabetización y que sirvió de guía y de inspiración para todos los países de América Latina, ¿no? Esa número 1. Luego la nacionalización que se hizo de las cosas que eran nuestras, ¿no? De todas las empresas cubanas que no estaban en poder del pueblo cubano, se nacionalizaron. Había 2 Cubas antes del 59. Sí, la de las totalmente. élites criollas, que vivían esta vida hollywoodesca, ¿no? En sus Corvettes descapotables sobre el malecón. Pues esa es la imagen que les gusta venderla. Pero pues estaba la gente, el 80% Oye, de la población. Y la Cuba rural. Pobre, desnutridos, gente que apenas, esa historia me la hacía mi abuelo. Como peones, acasillados, como acá. Totalmente. Y a ver una Cuba donde florecía la prostitución, porque estamos muy cerca de Estados Unidos, donde iban y se hospedaban ahí en el Hotel Nacional, que tú conoces perfectamente. Claro. Entonces... No, de hecho, la mafia estadounidense iba a Cuba, ahí al Hotel Nacional, ahí se reunían. Se reunían y hacían los acuerdos globales del mercado de las drogas. Tal cual. Y de la prostitución, los juegos de azar. Era unas Vegas, pero... En pequeñita. Pues ni tan pequeñita. Y por eso llegó el comandante, llegó a parar. Mandó a parar. Yo creo que número 3, no se puede olvidar la reforma agraria. O sea, esos grandes latifundios en manos de familias muy bien identificadas. Entonces, la tierra para el pueblo, la tierra para el que la trabaja. Y pues la familia del comandante también fue tocada por la reforma agraria. Sí. Era la ley es pareja no para hay excepción. Todos. Esa número 3. Digamos, número 4 de las grandes hazañas de la revolución y que Fidel planteaba en el programa de La historia me absolverá, en su juicio, que dijo... Ese libro lo tengo aquí y no lo pude encontrar, pero aquí está, La historia me absolverá, que es cuando lo agarra Batista y escribe este maravilloso manifiesto. Sí, que Fidel dice, condenarme no importa, la historia me absolverá. Y ahí viene para acá, para México, cuando lo liberan, ¿no? Por la presión. Yo creo que número 4, de transformaciones muy profundas que realizó la revolución, no se puede... También relacionada con la educación, se imprimieron muchos libros
sobre todo el Quijote, en grandes tiradas, con esta idea de que el pueblo conociera, de que la educación... Las joyas de la literatura no fueran monopolio de las élites. Totalmente. Se hizo en La Habana, sobre todo, se bajaron los alquileres, los precios de los alquileres en La Habana, y se hizo una gran campaña. ¿De ahí viene, perdón, Ileisi, de ahí viene la Feria del Libro de La Habana? ¿O es más después? Yo creo que un poco más después, pero siempre inspirada en esta idea de acercar la cultura al pueblo a través de la lectura. Por siempre Fidel le dio mucha ponderación a la cultura. Y luego viene también, yo creo que una acción muy, muy importante de la revolución, de los alquileres es importante, pero se bajaron las tarifas de muchos servicios. Los servicios en Cuba eran muy caros, pues no lo podían pagar, por eso tú te encontrabas que no había luz, los servicios no estaban disponibles para todos, ni luz, ni agua. Entonces la insalubridad era mucha. A mí me cuesta mucho creer cuando ponen esta imagen de una Cuba próspera, pues de un pedacito de La Habana. Sí, nada más. Nada más, porque el resto del país vivía en condiciones muy, muy deplorables. Eso no lo presentan, esa Cuba de bonanza. No, eso es mentira, no se dejen engañar, ¿no? Entonces, todo esto sirvió de inspiración para América Latina. De cómo unos muchachos jóvenes, cuando triunfó la revolución, Fidel tenía 33 años, ¿no? La edad de Cristo. Exactamente. Como unos muchachos jóvenes pudieron hacer una revolución tan cerca de un imperio. Y yo creo que eso no nos lo perdona, ¿no? Eso vamos a hablar. Eso no lo perdonan. No lo perdonan, les duele. Ajá. Les sigue doliendo. Tenemos un discurso por ahí. Me gustan mucho esos dos discursos del comandante. Están ahí, los vemos. Me parecen impresionantes, Ileisi. Hay antes de la acción solidaria de Cuba en África. De eso con el Congo. Ajá, de eso poco se habla. Me estaba hablando de acciones. La liberación. De acciones transformadoras. La liberación. Hay una batalla muy importante en Sudáfrica para liberar a Sudáfrica del apartheid. Nelson Mandela siempre dijo: Fidel Castro y el pueblo de Cuba estaremos eternamente agradecidos, porque apoyó mucho al movimiento de Nelson Mandela. Y en el Congo con Patricio Lumumba, cubanos peleando con los del Congo por su independencia. Le cuestionaban mucho a Fidel que qué hacían los cubanos en África, que si estábamos detrás de los diamantes y de las grandes riquezas que hay en África. Y en un discurso de la ONU dijo Fidel: estamos cumpliendo un elemental deber revolucionario. Total. Y además el pueblo de África nos pidió que lo apoyáramos. Cuando quisieron tergiversar ahí la ayuda del pueblo de África, los africanos son nuestros hermanos también. Lo reconocen hoy. Y pues te digo, de esa acción poco se habla, y más adelante salió una serie de HBO sobre la explosión de las termonucleares en Rusia, ¿no? En Chernobyl. Pero no nos mencionaron a nosotros, y nosotros ahí tenemos un papel muy importante, porque muchos de los niños... ¿En el enfriamiento del núcleo o ya después en la radiación, la atención de los niños con radiación? En la atención de los niños con radiación. Muchos de los niños se atendieron en Cuba, en Tarará. Por las condiciones climáticas, porque estar cerca de la playa, y de eso nunca se habla, de la acción de Cuba, de la acción solidaria de Cuba, y estamos hablando de un país pequeño con recursos limitados, y es la idea de la solidaridad que nosotros tenemos, no dar lo que nos sobra, sino compartir lo poco que tenemos, y en eso nos hemos formado. Totalmente. Entonces, de esas acciones que engrandecen al pueblo cubano, yo creo que a veces se habla poco. No se puede hablar de la explosión de Chernobyl sin mencionar la acción positiva del pueblo de Cuba. Nos quieren borrar de la historia, pero no se puede. Vamos a ver estos dos videitos breves y seguimos hablando de la solidaridad cubana con el mundo y con los pueblos más pobres del mundo. Que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Patria o muerte, José Martí, venceremos. Hay otro. Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. Las decenas de miles de científicos
con que cuenta nuestro país y sus médicos. Han sido educados en la idea de salvar vidas. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. Era el comandante una persona, como dices, muy culta. A mí me dejó una muestra muy clara. Justamente en el 2001, pues nos hacen una invitación a la delegación michoacana que estábamos estudiando allá, al Teatro Carlos Marx, en La Habana. Y era el 4 de julio, y dice, homenaje del pueblo cubano al pueblo estadounidense en un año más de su independencia. Y yo me fui para atrás. No somos anti-yanquis. A ver, ¿dónde quedó? Y me quedó claro la visión humanista. Es decir, una cosa es el yanqui, la cultura yanqui, esta visión anglosajona, oligárquica, criolla, imperialista. Y otra cosa es el pueblo norteamericano. Y ahí estuvo el comandante. Yo estuve como de aquí a 2 metros y lo pude pues ver. Ahí tengo una foto. Y pues fue lo más cerca que estuve del comandante, que es uno de los encuentros más fortuitos que he tenido. Pero mucho esa claridad. Y hacen un homenaje de todo lo que ha construido pues Estados Unidos en materia de cultura, la generación beat, los grandes poetas, Walt Whitman, Hoja Seca, el rock, el jazz, el blues, o sea, la aportación del pueblo. Se ataca al gobierno, las posturas conservadoras, la postura al gobierno, pero no al pueblo. Eso es importante destacarlo, porque luego se confunde, Ileisi. Sí, nosotros estamos muy cerca. Cuba está a 90 millas de Estados Unidos. Nos han querido dividir los gobiernos que no representan definitivamente al pueblo. Yo creo que parte de esta política de aislarnos del gobierno de Estados Unidos también ha afectado al pueblo norteamericano, los ciudadanos norteamericanos. Totalmente. Producto de las leyes que componen el bloqueo. Primero fue la Helms-Burton, ¿no? Ya ves, el bloqueo no es una ley, es una serie de leyes, un entramado de normas jurídicas que influyen en muchas cosas, en lo económico, en lo político, en lo social. Y el pueblo norteamericano está sufriendo también. Lo padece. ¿En qué sentido? Ellos no pueden hacer turismo libremente a Cuba. Necesitan una autorización especial para los ciudadanos norteamericanos para poder ir a Cuba, tan cerca que estamos. Con el presidente Obama se restablecieron las relaciones. Estuvo en La Habana. Estuvo en La Habana, bajaron las tensiones, pero todo lo que se había avanzado en materia de intercambio cultural. Llegó el mono blanco, le dicen ustedes. Con el presidente Obama se retrocedió en el primer mandato del presidente Trump, y en este segundo ha arreciado muchísimo más su política contra Cuba. En Cuba le decían, cuando decían, es que mono blanco. Le digo, ¿quién es el mono blanco? Pues Donald Trump. Aquí le decimos esperpento naranja, espectro naranja, el orangután naranja, en fin. Yo sé que a lo mejor me pueden quitar mi visa a Estados Unidos, no me importa. Yo nunca he ido a Estados Unidos y no es mi apetito conocer las entrañas del imperio como José Martí. No tengo tanto estómago, pero sí quiero regresar a Cuba 1000 veces. Gracias. Oye, Ileisi, para aproximarnos a la situación actual como abogada, ¿pudieras al auditorio especificar qué es un boicot comercial y qué es un bloqueo? Porque luego se piensa que es análogo y no. Las medidas tienen efectos diferentes y me gustaría, para que se entienda
el ahorcamiento que ha sufrido la isla durante estos 50 años, 60 años ya, sí, de bloqueo económico. Mira, el bloqueo, que es una medida unilateral del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de Cuba y que padece directamente el pueblo de Cuba, fue aprobado en el año 1962 por el presidente John F. Kennedy. Uh-huh. ¿Y en qué consiste el bloqueo? En una serie de leyes, son muchas leyes, que tienen incidencia en lo económico, en lo político y en lo social y sobre todo en la vida diaria del pueblo de Cuba. Y que se ha ido arreciando, ha ido a veces flexibilizándose en dependencia de las diferentes administraciones que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, pero que siempre ha estado ahí, desde el año 1962, ¿no? Los presidentes de Estados Unidos tienen la facultad de vaciar el bloqueo, pero no lo hacen, porque ¿sabes qué? También constituye el modo de vida de muchos de los cubanos que están allá en Estados Unidos, principalmente en Miami, en la Florida, viven de eso. ¿Y por qué te digo que viven de eso? Porque hay grandes fondos del gobierno de Estados Unidos, como no los tienen otras dependencias para otros países, para promover la injerencia en asuntos internos de Cuba. Yo lo decía hace poco, Estados Unidos interviene en Cuba porque además tienen el dinero para hacerlo, de una manera en la que nunca permitirían que nosotros interviniéramos en sus asuntos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, el bloqueo, una de las leyes que lo componen, la ley Helms-Burton, la ley Torricelli, uh-huh, nos afecta muchísimo a nosotros, sobre todo en el comercio internacional. Nosotros como cubanos estamos en condiciones de desventaja a la hora de comerciar en el mundo. Una de las cuestiones del bloqueo principalmente es que los barcos que lleguen a puerto cubano luego tienen que pasar 90 días para poder ingresar a puerto estadounidense, uh-huh, producto de las leyes del bloqueo. Los negocios que hace Cuba, las transacciones, no las puede realizar directamente Cuba al proveedor que le compra, no, porque el gobierno de Estados Unidos inmediatamente, uh-huh, lo detecta, uh-huh, y frena esas transacciones. Y uno diría, pero ¿cómo el gobierno de Estados Unidos interviene en un negocio que no está haciendo él? Uh-huh. Pues sí interviene, y eso es lo que nosotros denunciamos, la extraterritorialidad del bloqueo. Tan sencillo como que yo, que soy una simple ciudadana cubana, cuando voy a cualquier banco de aquí en México, que no estoy en Cuba, para cambiar dólares americanos, no lo puedo hacer porque el sistema detecta mi nacionalidad cubana. Wow. Entonces, imagínate cómo funciona la persecución que tiene el gobierno de Estados Unidos con nosotros. Entonces, estamos muy cerca y nosotros podríamos comprar muchos productos uh-huh, tecnológicos de uh-huh, la vida diaria, médicos, los que tú quieras, directamente a ellos, porque nosotros queremos comprarle, no queremos que nos lo regalen, y nos obligan a tener que comerciar, y eso encarece el precio de las operaciones que se hacen comerciales y financieras con países muy retirados, ¿no? Entonces compramos algo acá y tenemos que irnos por China y dar la vuelta uh-huh, completa para que entre a Cuba uh-huh, y hacer muchas peripecias, muchos malabares para que no se detecte las transacciones, para que no se detecten muchas cosas, y a veces nuestros amigos, que son nuestros amigos, no pueden correr el riesgo, ¿no? Claro. De que los multen el Departamento de Tesoro de Estados uh-huh, Unidos, multas millonarias. Uh-huh. Entonces, para nosotros es muy difícil comerciar y comprar cosas en el mundo, porque para todo necesitamos permiso del Departamento de Estados Unidos. Queremos comprar fertilizantes a productores de Estados Unidos, ellos tienen que dar una autorización. Y luego tienen ellos sanciones colaterales. Exactamente. Por haber intentado o haber hecho comercio. Por haber evadido el cerco del bloqueo. Nos tienen a nosotros en la lista espuria de países patrocinadores del terrorismo. Es una sinvergüenzada, una vivonada, no tiene nombre. Y eso tiene repercusiones a nivel económico para las relaciones de Cuba con sus socios comerciales. Entonces, tú lo has dicho muy bien, pretenden estrangular al pueblo de Cuba, pretenden asfixiar al pueblo de Cuba. ¿Y por qué digo al pueblo de Cuba? Porque las medidas afectan directamente al pueblo cubano, al día a día del pueblo cubano. Y a esto súmale ahora el bloqueo energético. Hace 3 meses... Este ya subió de nivel. Ajá, esto totalmente.
Una cosa es que te estrangulen en transacciones para medicamentos, refacciones de tractores, fertilizante, insumos alimenticios, pero ya con energía es un tema para todo. Digo, pues si en tu casa, que con tu familia no tienen clima o aire, bueno, pues se van al solar, a la hamaca y con se quitan el calor. Pero si no hay luz eléctrica en un hospital, en un asilo de ancianos, esto ya es un tema de salud. No, es un tema de un crimen, de cómo nos están cercando. El ministro de Salud Pública de Cuba publicaba los datos de cómo ha ido aumentando a raíz de esta medida del gobierno de Estados Unidos que tomó el 29 de enero, cómo ha ido aumentando la lista de espera de operaciones en Cuba, sobre todo de cirugías, sobre todo los niños que están pendientes de realizarse una cirugía, porque estamos trabajando con el mínimo de combustible y de energía eléctrica, estamos optimizando los recursos lo más que podemos. Y obviamente eso tiene incidencias en el área educativa, en el área de la salud, en muchas áreas y sobre todo en el día a día, en el día a día del pueblo. Ellos han descubierto que por la vía tradicional, digamos, no van a poder conseguir derribar la revolución. Entonces, ¿qué han hecho? Pues vamos a generar el descontento. Vamos a generar el descontento, y que no han podido. La escasez, vamos a generar todo esto para crear un ambiente que propicie una explosión social y aún así no, porque la gente en Cuba tiene una gran conciencia y una gran cultura de realmente cuál es el objetivo del gobierno de Estados Unidos, con qué fin hacen esto, ¿no? Tampoco, no vamos a volver y no queremos volver a la Cuba de antes de 1959 y ser una estrella más del gobierno de Estados Unidos. No. Ponemos este videíto de las antorchas. ¿Cuándo fue, Lacey? 28 de enero. El 28 de enero. Es impresionante cómo el pueblo cubano salió a las plazas públicas. Ahí está la heroicidad del pueblo cubano. No se rinde. No un paso atrás. De tu querida presencia. Comandante, 28 de enero, que es la marcha de es la marcha de las antorchas en homenaje al nacimiento de Jesús, 28 de enero de 1953. Y bueno, ahí sobre el malecón también está la tribuna antiimperialista, ¿no? Ajá, frente a la oficina de intereses de Estados Unidos. Pues es una convocatoria que se hizo para que se vea realmente el respaldo del pueblo de Cuba a su revolución y cómo a pesar de todas las dificultades que tenemos, ese respaldo sigue inquebrantable, no nos rendimos. Creo que ahora más que nunca existe la convicción de que tenemos que resistir. ¿Qué has sentido? Iniciaste una serie como con el Comité de Solidaridad Michoacano, de Solidaridad con Cuba, que tú encabezas. Pues te llevaste una gran sorpresa con esa colecta que se juntó en Morelia. ¿Qué impresión? ¿Cómo ves la solidaridad de los michoacanos, de los morelianos? ¿De dónde viene? Platícanos, ¿cómo fue esta experiencia? Porque entiendo que va a seguir, es una jornada permanente de recolección de víveres. De recolección de víveres, medicamentos, etcétera, de insumos diversos. Pero ¿cómo sentiste esta reacción del pueblo michoacano y moreliano? Mira, yo creo... Bueno, México y Cuba siempre han estado muy cercanos. Ya hemos evocado algunas de esas entrañables amistades que nos unen, Martí con Mercado. No se diga ya en el campo de la música, de la cultura. Hace poco estaba leyendo un libro de un gran poeta cubano que se llama José María Heredia, que fue legislador en Toluca. Y yo no sabía eso, ¿no? Y tiene una gran actividad legislativa en Toluca, en la música, en el deporte. O sea, tenemos muchísimas cosas que nos unen. Tenemos más de 100 años de relaciones diplomáticas. Pero más allá de las relaciones diplomáticas, la relación pueblo a pueblo, esa no se puede romper. Nunca. Esa no se puede romper. Y yo creo que, lo decía la presidenta, que independientemente de los gobiernos, siempre ha estado la relación latente del pueblo de Cuba con el pueblo de México. Y esa relación se fortaleció aún más desde el sexenio del presidente Andrés Manuel, que ayudó al pueblo de Cuba, o sea, con una sensibilidad enorme. Yo recuerdo que durante el sexenio del presidente hubo 2 incendios muy grandes en Cuba. Sí, hombre. De un hotel y luego de una termoeléctrica. Fue el hotel, sí, una termoeléctrica, ajá. Saratoga. Y luego de una La gusanera, ¿cómo hacía gala y fiesta de esto?
imagínate, se están alegrándose de la desgracia de su propio pueblo. Y luego dicen que son cubanos, ¿no? Y se molestan cuando uno les dice que no son cubanos, ¿no? Pero realmente no son dignos. Son apátridas. No son dignos de ser cubanos. Apátridas. Y el presidente Andrés Manuel, lo comentaba el embajador cuando vino, que la primera llamada que recibió a las 6 de la mañana fue en aquel momento del presidente Andrés Manuel. ¿Qué tenemos que llevar para Cuba? México en este tema de los bomberos tiene bomberos de primera calidad, de primer nivel. Y el primer avión que aterrizó en suelo cubano fue un avión mexicano cuando sucedieron estas cosas. Y a partir de ahí sí vino la demás solidaridad. Pero no solo con eso, cuando fue la Cumbre de las Américas, sí. Yo recuerdo que el presidente Andrés Manuel dijo, si es la Cumbre de las Américas, la Cumbre de las Américas no se puede hacer sin Cuba. Sin Cuba. Porque si no va a Cuba, no nosotros no vamos, y no fue. Y a partir de ahí empezó a marcar la postura que debieron tener siempre los demás países de América Latina. Pero fue a partir de que el presidente lo dijo muy claro. Entonces la Cumbre de las Américas, no la Cumbre de las exclusiones, ¿no? Y entonces como que yo siento que se fortaleció. Y yo recuerdo, Ileisi, un discurso en el marco del aniversario de la independencia de México, un 16 de septiembre, invita al presidente Díaz-Canel en el Zócalo, en el desfile cívico-militar, y pronuncia un discurso al inicio Andrés Manuel extraordinario de apoyo y de solidaridad con Cuba y de condena tajante, contundente, sin ambigüedades del bloqueo económico a Cuba. Y dijo también en muchas evocaciones que ha hecho al pueblo de Cuba, yo recuerdo que dijo que deberíamos, Andrés Manuel ha ido a Cuba y tiene una gran amistad. Que el pueblo cubano se ha declarado como patrimonio cultural. La resistencia del pueblo cubano debe de ser declarado como un valor, como un reconocimiento por el valor. Como patrimonio intangible. Como patrimonio intangible de la humanidad. Exactamente. Muchas cosas del presidente Andrés Manuel de respeto, en Cuba lo adoran al presidente Andrés Manuel. Y en Cuba se ve la mañanera también. Wow. Ajá. Entonces, ellos saben muy bien del presidente Andrés Manuel. Le dicen ANLO. Sí. Le dicen, oye, ¿tú conoces a ANLO? No lo conozco. Y en este mismo camino... Ahí en Cuba soy Ovaldo. Ándale. En este mismo camino y en esta misma tesitura se ha mantenido la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, no nos ha abandonado. La han presionado muchísimo internamente. Sí. Y externamente la han fustigado con preguntas y la presidenta ha sido muy respetuosa. Le corresponde a los cubanos decidir su destino. Nosotros con lo que sí no podemos estar de acuerdo es con que quieran asfixiar al país. Entonces, partiendo de ahí se ha generado un clima de solidaridad que el agradecimiento del pueblo cubano nunca va a terminar con el pueblo mexicano. Y la respuesta a las colectas que se han realizado a lo largo y ancho de toda la República Mexicana ha sido muy buena. Y va a seguir, Ileisi. Muy, muy buena, la verdad. Se han sumado otras organizaciones, se han sumado, creo, España también, con calentadores solares. Brasil, ¿no? Yo creo que ha endurecido como nunca la República. Nuestros hermanos cubanos están sufriendo mucho, pero también se ha puesto de evidencia como nunca el apoyo, el cariño al pueblo y a su revolución. Pero esto ha partido siempre, no podemos olvidarlo. México ha marcado la pauta. Pues cómo no, imagínate, nos mandaron a Benny Moore, Damaso Pérez Prado, Tito Puente, nos mandaron el son, el cha-cha-cha, la guaracha, la nueva trova, el danzón, el mambo y la salsa. Sí, muchos aportes, la verdad. Oye, hubo una intentona, ya se identificaron estos 4 fallecidos, desgraciadamente. Nunca se va a festejar ninguna muerte. Pero la Guardia Costera Cubana pide que se pare una lancha rápida con 5 tripulantes que venían armados hasta los dientes. Es justamente esta política, estos que se creen cubanos, que no lo son, que viven en Miami, que pues se quieren hacer héroes y están auspiciados por esta cultura belicista de Donald Trump y de Marco Rubio. ¿Crees que estas intentonas, estas lanchas o estos intentos de provocar, porque es una provocación, porque se detectó que tenían arsenal, no eran 5 rifles, no, era un arsenal lo que llevaban, y bueno, fallecieron
la defensa marítima de Cuba en su legítima, porque estaban en aguas patrimoniales de Cuba, frente a Cayo Falcón, entiendo. En Cayo Falcón, al norte de la isla. Por Villa Clara entraron. Mira. Porque Villa Clara tiene los puntos muy cercanos hacia Estados Unidos, específicamente por el municipio de Corralillo. Ok. Se suma al intento Pérez Girón, Villa de Cochino, los miles de intentos de asesinar al comandante Fidel, que están documentadísimos. Pero también ha habido, esta gente de Miami han hecho actos terroristas en Cuba. ¿Tú crees que esta situación de estos libres contrarrevolucionarios siga auspiciados por Estados Unidos? ¿O ya ves alguna luz al final del túnel en esta relación tan caótica y que finalmente lo que duele, pues es que está en las narices de ellos un país lleno de dignidad y de orgullo para el mundo? Y que te voy a decir, para los que somos de izquierda en América Latina, nos dolió lo de Salvador Allende, el asesinato de Jacobo Arbenz en Guatemala, tumbado por la Juicy Fruit Company. Nos duele todo lo que está pasando, lo que pasó con el presidente Maduro en Venezuela. Pero Cuba es algo especial para nosotros. Por ejemplo, aquí está mi Che, mira, aquí está mi Che tatuado. A ver si lo ven. Sí, qué bonito. Pero significa mucho culturalmente. Estados Unidos entiende que derrocar a Cuba no es solamente perjudicar a una isla de sus habitantes, sino es quitar un símbolo de resistencia para América Latina y para el mundo. ¿Cómo visualizas la perspectiva para Cuba? Porque yo estoy claro que Cuba no se va a vencer. Y como dijo el comandante, los Marines tendrán que recoger sobre tierra, algo así, nuestros muertos antes de permitir que pueda avanzar una invasión. Me decías que hay algunas pláticas ya de corte, digamos, todavía restringido, pero en la idea pues Trump está en guerra en todos lados, pues tiene que tener algún grado de inteligencia el señor. ¿Visualizas que en el corto plazo pueda llegarse a algún armisticio, alguna tregua, y que permita a Estados Unidos que pues existan más intercambio comercial de Cuba con otros países? Mira, hay algo que hay que tener muy claro. Nosotros siempre hemos tenido la voluntad de dialogar con el gobierno de Estados Unidos. Pero entre iguales. Tú lo dices, pero entre iguales, no en condiciones de sumisión, porque somos dos países soberanos. Entonces, bajo esa premisa es que nosotros estamos dispuestos a dialogar con el gobierno de Estados Unidos. Esta intentona, que es una provocación, obviamente, y que Cuba tenía todo el derecho de defenderse, se suma a una serie de provocaciones históricas que han realizado los cubanos que residen en Estados Unidos, ¿no? Siempre con esta idea de que van a derrocar la revolución, y pues la revolución cuenta con la mayoría del apoyo del pueblo de Cuba. Nosotros digo que siempre hemos tenido la voluntad de dialogar en condiciones de igualdad, pero pues son ellos los que quieren siempre imponerse e imponer lo que ellos dicen e imponer lo que piensan. No obstante, se están realizando ya en una locución que realizó el día de hoy a las 7:30 de la mañana en cadena nacional el presidente Díaz-Canel, ya se están realizando conversaciones diplomáticas para, digamos que relajar un poco la tensión que existe entre ambas naciones, tensión que viene de parte de ellos hacia nosotros por querer someternos, ¿no? Totalmente. Y esperemos que estas conversaciones que se están llevando a cabo den frutos buenos. Se rumora, una hipótesis podría ser que el Vaticano, el Santo Padre, ha intervenido. Sí, es cierto. Y se intuye que la presidenta Sheinbaum también ha intervenido como interlocutora, como puente para llegar a algunos acuerdos básicos. Es cierto. En casi todas, mira, las conversaciones que se llevaron a cabo cuando se restablecieron las relaciones entre Cuba y Estados Unidos después de más de 30 años de relaciones ininterrumpidas, porque ellos lo que tenían en Cuba era una oficina de intereses. Así es. El Vaticano tuvo una participación muy activa. Y luego algunas personas piensan que estas conversaciones hay que darlas a conocer. No, si las das a conocer, la mafia anticubana que reside en Estados Unidos las echa a perder. Entonces,
se realizan con suma discreción. Sigilo. Y yo estoy convencida de que México ha sido el camino para mediar, México y el Vaticano también para mediar, para que la tensión baje, sobre todo para que pueda entrar petróleo a Cuba inmediatamente. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más urgente? Bueno, ya luego trataremos otros temas, sí, ¿no? Pero para que pueda entrar petróleo a Cuba, también hay que decirlo, nosotros estamos en disposición de conversar, pero no de renunciar a nuestros principios. Jamás. Ni a nuestro sistema. Eso no está bajo negociación. Eso no es así. Es. Ajá. Vamos a... Hay un videito, me gusta mucho uno de que vea la gente, se aproxime, que vaya a Cuba. Que vaya a Cuba, me gusta mucho. Uh-huh. Que vayan a Cuba, conozcan Cuba, la gente es maravillosa. Sí. Bueno, además a los mexicanos nos quieren mucho. Muchísimo. Yo creo que la mejor forma de conocer Cuba es yendo uno mismo y no dejando que te lo cuente. Y también un acto solidario es hacer turismo en este momento. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Y los vuelos siguen saliendo desde Sí, México. Desde México. Ahí está, mira, ¿qué sientes? No, padrísimo. Ahí la bodeguita, ¿va? ¿Sí has ido a la bodeguita? Sí, ahí el mojito. Que siento muchos deseos de estar allá, la verdad. Próximamente voy a ir. Me dices si te visito. Sí. Ay, me aventó ese malecón caminando. El Morro. La Habana del Este, el Cristo de la Habana del Este, José Martí. Sí. Me gusta mucho la Habana del Este. Sí. Y ahí cruzarlo con el ferry, cruzando la bahía. Fíjate que ya a mí con La Habana me pasa algo, pues como todo provinciana que soy, del campo. Ajá. A mí me atrapa La Habana. Esa ciudad tiene magia. Es enorme, es imponente. Esa ciudad atrapa a uno siempre que va a Cuba, o yo que soy cubana siempre quiero regresar a La Habana. Hay una partecita mía que está ahí en La Habana. Sí. Yo amo La Habana, el malecón, sentarse, hacer un poco de vida bohemia, la vida nocturna de La Habana, los músicos tocando escuchando en el malecón. De la loma, amanecer en el malecón, eso es imperdible. ¿A qué horas es cuando tocan los cañonazos del Morro? A las 9. 9 de la noche. Ponemos mi poema, que tú ya lo conoces, pero lo voy a dar al público. A ver si... No sé. Tengo otros mejores poemas, dicen, pero no me presento como poeta para empezar. Escribo y ya. Pero apasionado. Pero de lo que me gusta, apasionadamente. Ajá. Todo hay que hacerlo con pasión. Lo hice en los 500 años de la fundación de La Habana. Uh-huh. Y 75 años de triunfo de la revolución, creo. O ya 80. Casi. 75. No, 70, 75. Estamos en los 60 y tantos años del triunfo de la revolución. Ajá. A ver, está ahí a ver si lo podemos. Ahí está, mira. Canto a La Habana, ¿verdad? Canto a La Habana, dice. Antilla Mayor, templo del mundo, sin calendario, nombre y maldad. Un arrecife petrificado, hombres taínos hacen del tiempo un acorde silencioso de sal. Montículos reposan sin dioses, una chamana entra por la bahía, virginal, asombrosa desnudez. 3 garzas por su vuelo bordeando el oleaje del mar infinito. 2. El navegante te vio pasmado, aturdido, belleza onírica. Soltó a los perros, mató a tu gente, levantó fuertes, fundió cañones. Filibusteros ruines y tiernos cuenta sus hazañas en tabernas, ¿verdad? En tabernas clandestinas y una mulata aviesa les arranca los ojos con su alma. Tambores del Congo y Canabalí, ordenanzas reales de Castilla. 3. Martí suelta los versos del alma, en el oriente el grito de baile. Acorazados yanquis en Santiago, España le llora a Puerto Rico, pero muere de amor sin Cuba. Tomalí del Pinar va a Managua, diáspora y modernidad, trovas de soñadores en Aztlán, Andes, redobla el Orinoco y la Plata, nace una república hermana. 4. Frustrado asalto al cuartel Moncada de hermosa turba de muchachos, sueños de fusiles de caña de ámbar, granadas de mariposas.
Orgullo de nuestra América, inspiración de la flama eterna, el Che rebelde, Fidel presente, no hay bronce en tu honor, ninguna avenida, parque ni escuela, pero un pueblo es libre, claro y feliz. 5. Ciudad nuevo mundo, pero es vieja, joven con callejones de gatos, niños que se ríen del mono blanco y la ahuyentan con la lírica de Carpentier, Guillén, Casal y Loenais. Real, maravillosa y apretujada, Eusebio Leales, corazón piedra restaurada, mártir y libertaria, desde el morro te apareces en mis sueños todos los días a las 9. Eso, pero qué preciosura, qué bonito poema. ¿Me lo compartes? Sí, para sí. Compartirlo próximamente. Oye, pues qué regalo, un regalo hermosísimo a La Habana. Lo voy a hacer en un formatito así como muy bonito. Ese lo hice en los 500 años de la fundación. Y lo necesitamos ahora, necesitamos esas muestras de cariño que también nos abrazan. Sí, y tengo otros escritos, vamos a hacer algo bonito con el comité. Ok. A ver si podemos, incluso me comprometo a hacer una edición, hagamos una edición Está que la bien. financie el CONALEP. Algo bonito sobre solidaridad, escritos, canciones, lo que sea, de la comunidad cubana o de michoacanos comprometidos con la solidaridad con el pueblo cubano, y hacemos algo muy bonito. Sí, me parece muy buena idea. Está preciosa esa ¿No la habías leído bien? No, está preciosa. Me encantó. Bueno, vamos a aspectos más personales, a ver. ¿Con quién te quedas? ¿Con Silvio o con Pablo? Hablemos de cosas más nobles. Sí. Con Silvio siempre. ¿Cuál canción de Silvio? Todas, pero me gusta mucho Ojalá. Ya sé que es un clásico, pero tiene versos extraordinarios y que nos hace siempre volver. O sea, es preciosa esa canción. Es una poesía. A mí me gusta mucho de Silvio el Mayor. Sí, también. El Mayor fue musicalizada. Sí, está hermosa por el Instituto de Cinematografía Cubana. Está hermosa el video, está en YouTube, búsquenlo. El Mayor de Silvio Rodríguez. Es dedicada a Ignacio Agramonte, un patriota cubano de Camagüey, que le decían el Mayor por el rango militar que tenía. Dice, el hombre se hizo siempre de todo material. De todo material, de vías señoriales y barrios marginal. Pero decía que es decir, la historia al final es que es mulato, ¿no? No, es blanco, Ignacio Agramonte, pero era un terrateniente y dio toda su riqueza a la causa de la guerra de 1868. Wow, me gusta mucho. Sí, está preciosa. Hay una versión que te recomiendo mucho de un grupo que se llama Moneda Dura, como media rock and rollera. Sí, la vi, la vi. Y esa es la versión que más me gusta a mí del Mayor, preciosa. ¿Y de Pablo cuál te gusta más? De Pablo hay una que me gusta mucho, Yolanda. Sí. Oye, a mí me gusta mucho con Aide, con su hija. Aide tiene una voz muy, muy dulce. Y he visto esa canción en YouTube, la pongo cada rato, de ellos dos, y me encanta. Muy nostálgica, muy profunda la voz, muy de sentimiento, como así hasta el fondo. Sí, totalmente. Pero no dejo de escuchar un hombre se levanta temprano en la mañana, se pone la camisa, o las que le dedica Allende, ¿no? Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Oye, comida, ¿ropa vieja o moros y cristianos? Moros y cristianos. ¿Por qué no le explicas a los michoacanos morelianos que están aquí qué es la ropa vieja de comida y qué son los moros con cristianos? Fíjate, yo el otro día le comentaba a un amigo, moros con cristiano es la manera turística de decir arroz con gris. En Cuba le decimos casi siempre arroz con gris, que es la mezcla del arroz blanco con los frijoles negros. No queda como morisqueta, tiene otra textura. Porque es como seca. Alguien me decía es morisqueta, le dije no es morisqueta. No. Es otra textura. A mí me gusta mucho. La base de nuestra comida es el arroz. Entonces a mí el arroz con gris o moros con cristiano, como se le conoce fuera de Cuba. Y cerdo también, ¿no? Mucho cerdo. Y pez. Y cerdo también. Pero la ropa vieja la he probado aquí en el restaurante cubano, la recomiendo, pero la que más recomiendo es la casa de mi abuela. ¡Wow! Ya iré, Lacey. Tener esa fortuna de conocer a tu abuela y probar la ropa vieja allá. Sí, yo sí, este año tengo que ir de todas maneras obligatoriamente. Sí, por fortuna. Tú mexicano, tú, ven. Lo que dice, a los mexicanos les gusta mucho la ropa vieja. Bueno, es como carnita. Como carnitas.
desmenuzada, ¿no? Carne de res desmenuzada. Obviamente tiene como un sabor diferente, pero es bien deliciosa. Una ropa vieja con un congrí y unos plátanos fritos. Ay, ay, ay. Y así debería saber el paraíso. ¿Qué te gusta más como escenario urbano y con la perspectiva de la ciudad? ¿El Capitolio o el Cristo de la Habana? Creo que el Capitolio. Es imponente. Por la ¿Es historia real que que es más tiene. grande que el Capitolio de Washington, Estados Unidos? No tengo el dato, pero me gusta mucho la arquitectura, ¿no? Es imponente. Es imponente. Lo restauraron. Eusebio lo restauró. Fungió en muchas Me oportunidades. tocó el periodo de restauración, Sí. veía esas... Hay algo curioso. Está el altar a la patria adentro, ¿ah? Sí, hay algo curioso. Hubo mexicanos que participaron en las que no se han dado sus nombres, obviamente. Tampoco se dio su nombre en la estatua hay una réplica de la estatua de Estado que está de Martí en Nueva York. Hay una réplica en Cuba, Okay. ¿no? Y Eusebio, que fue un gran defensor de la Sí, ciudad de La del Habana, del patrimonio. patrimonio cultural, Gran dijo historiador. que hubo un momento en el que no se sabía si esa réplica iba a poder llegar a Cuba porque los fondos eran insuficientes para hacer el traslado, y que ya cuando estaban así muy agobiados, Ajá. que casi desistían del sueño de traer la réplica que está del apóstol en Estados Unidos, traer la réplica a Cuba, que una dama mexicana realizó una gran donación y pudieron traer la réplica de Estados Unidos, de José Martí a Cuba. Pero yo te digo que México siempre está presente, aunque a veces no lo sepamos. Pues yo tengo un sueño, no lo voy a decir aquí, tú lo sabes, pero yo quiero hacer un día, tener el suficiente capital porque quiero hacer algo importante en esa parte que me gusta mucho de la Habana del Este, Sí. para llegar cruzando la Habana, en la bahía, llegar a La Habana. A La Habana Vieja, pues. Bueno, en silencio ha tenido que ser. El Cristo me encanta, esa perspectiva de la ciudad es hermosa. Fue hecho por una mujer. Es mármol Sí. de italiano. Creo que sí, pero fue hecho por una mujer la escultura del Cristo de La Habana, que es preciosísima. Me encanta esa escultura. ¿Cuál canción te gusta más de Compay Segundo y Buenavista Social Club? De Compay, todas de Compay, el Compay me encanta, y Buenavista Social Club, y sobre todo cuando estaba la voz de Omar acompañando. Omar de Portondo, hermoso. Acompañando al Buenavista Social Club. Hay una que me gusta mucho de Compay que dice de Alto Cedro. En Alto Cedro voy, pues es el Chan. Ajá, de Alto Cedro, Cedro es un municipio, Alto Cedro. De Alto Cedro voy para Mayarí, que es otro municipio. Llego a Cuesta. Cuesta es otro municipio. Ok. Llego a Cuesta, voy para Mayarí. Hermoso. Está muy bonito. El son cubano es como para nosotros las rancheras, como para el argentino el tango, o para el brasileño la samba, ¿no? Ajá. Para que entendamos más o menos. Y del son viene toda esta derivación de música, ¿no? Oye, y ¿qué es? Vamos a hablar todavía de Cuba, 2, 3 temas así que te gusten mucho. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de lo que viviste en Cuba? ¿Qué es lo que más recuerdas, lo más espectacular, con lo que te quedas? Bueno, luego por ahí algunas personas me quieren atacarte que si yo he vivido, que por qué no voy para Cuba a vivir, ¿no? Yo tengo 37 años. He vivido de esos 37, 8 aquí en México y el resto en Cuba. Es decir, yo he vivido más en Cuba que en México, ¿no? Me pones en una difícil situación elegir un momento, nada más porque tengo muchos momentos en Cuba que atesoro, que añoro. Toda mi familia está en Cuba. México también es mi casa, también es mi hogar. Es tu casa. Aquí he construido Y a los muchas mexicanos cosas. Ignorantes que hacen esos comentarios sesgados llenos de tontería, bravuconería, ignorancia, no les hagas caso. México tiene una tradición acogió a los españoles, ha acogido a los republicanos españoles vencidos por Franco, dictador. Están los argenmets que vinieron de la dictadura de Videla, los uruguayos también escapando de las dictaduras militares del Cono Sur, de Chile, hay chilenos mexicanos, hay guatemaltecos mexicanos, hay cubanos mexicanos, hay haitianos mexicanos. México, la tierra, es el nuevo sueño. No hay un sueño americano, es un sueño mexicano. Eso me gusta. Y
todos los que vienen a aportar como tú, una mujer valiosa, talentosa, estudiosa, solidaria, comprometida, gente de bien es bienvenida a nuestro país. Y yo insisto que eres más, ya eres michoacana que como eso la es superior. corona. Sí, y ahora cuéntame tu momento más maravilloso en Michoacán. No, son preguntas que no puedo dar una sola respuesta, porque pienso así, igual que en Cuba. Toda mi vida en Cuba fue muy hermosa y ha sido muy hermosa, por eso te decía que no te puedo dar un momento, pero los momentos con mi familia en Cuba los atesoro mucho. Y entonces aquí en Michoacán, en mis 8 años que llevo aquí en México viviendo, también tengo tantos momentos bonitos, tantos momentos extraordinarios, que yo creo que dar un momento no sería justo. No sería justo. Te quedas con la película completa, no como una abstracta. Toda. ¿Y qué es la comida que más te gusta de nosotros? El pozole, definitivamente. ¿El rojo, el verde rojo, o el blanco? El rojo. Yo también soy el rojo. Eso no tiene discusión. El pozole es la mejor comida. Okay. ¿Te gusta la porreada? También, todo. Las carnitas. Todo, yo como todo. Las corundas. Yo soy de buen comer. Okay. Los uchepos. Todo me gusta. Yo como todo, yo no me niego a la comida. ¿Cómo somos los michoacanos? Extraordinarios. Mira, yo creo que realmente el pueblo de México en general es un pueblo extraordinario, ¿no? Un pueblo muy valiente, un pueblo luchador. Yo vivo cerca de mercados y veo al pueblo trabajador, al pueblo que se levanta a las 5, a las 6 de la mañana a cada día trabajar. Entonces algo que rescato mucho de los mexicanos es que son muy trabajadores, muy chambeadores, dirían aquí, y eso es una cualidad muy importante porque el trabajo hace el carácter. Totalmente. Fortalece el carácter, forja el carácter, y yo nunca tendría todos los adjetivos para poder calificar o describir primero lo que siento por el país y luego al país lo hace grande su gente. Gracias. Su gente trabajadora del día a día. Noble, buena, dedicada, que te comparten el taco que tienen sin pensar si ellos se van a quedar sin comer. Diríamos aquí, casi te lo sacas de la boca para dárselo al otro, ¿no? Entonces esos son valores que distinguen a todos los mexicanos. Yo he sido muy afortunada de vivir en este estado, que además es el alma de México. No hay un estado mejor. Muchas gracias, nos honras mucho y la verdad es que sí, Michoacán tiene mucho de qué presumir y siempre siéntete como michoacana. Aquel michoacano moreliano que haga un acto de discriminación por tu nacionalidad, evidentemente es un mexicano no bien visto, no representa la opinión del pueblo, como tú dices, que es un pueblo bueno, noble, trabajador. Vamos a organizar el 26 de julio, ¿qué te parece? Una fiesta cubano-mexicana, con el son, con salsa. Le digo a Cari y le invitamos a Raúl y a toda la comunidad, hacemos una fiesta, comemos moros con cristianos, unos buenos mojitos. Unos mojitos y algo bien padre. Me gustaría mucho. Hay que organizarlo, tenemos el tiempo para hacerlo. Yo creo que las puertas del restaurante cubano que tenemos aquí en Morelia estarían abiertas. Es muy rico, se come muy rico. ¿Lo puedes recomendar? No. Se llama La Plazuela, calle Sor Juana Inés de la Cruz, muy céntrico. La comida, el dueño es cubano. Las personas que cocinan también son cubanas muchas y la comida es deliciosa. ¿Qué les recomiendas ahí? Yo, arroz, frijoles. El otro día me preguntaron la recomendación: arroz, frijoles, plátano frito y unas masitas fritas. Es que piensan que como en México, arroz, frijoles o qué. No. El sazón, tiene una cosa deliciosa. Eso está delicioso. No quiero decir más porque que vayan y lo prueben, pero es riquísimo. Pues de entrada vayan todos los días, pero vamos el 26 de julio, ¿qué les parece? Yo digo que queda hecha la invitación y el compromiso de nosotros de organizarlo. Va que va. Pues, Lacey, no sé si quieras darnos unas últimas palabras, sobre todo en el marco de continuar con esta jornada de solidaridad con Cuba. Y desde tu visión, desde pues, tu encargo que tienes como presidenta del Comité Michoacano de Solidaridad con Cuba, pues que van a seguir las actividades, las colectas, todo alusivo al apoyo al pueblo cubano. Mira, primero que alguien me preguntaba qué hay que hacer, cómo podemos ayudar. Yo creo que algo muy, muy importante es compartir la información todo el tiempo. La lucha es de todos los días y no podemos bajar la intensidad. Entonces,
nos ayudan mucho compartiendo la información y rompiendo el cerco informativo que hay sobre Cuba. Eso es un paso muy importante. Luego también, si pueden ir a donar dentro de los diferentes puntos de recolección que se han habilitado a lo largo del país, aquí pueden ir a llevar sus víveres o productos enlatados, productos de medicina al Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Allí los reciben con todo el gusto del mundo. Es el punto de referencia aquí en Michoacán. Eso por ahí. Y luego yo quisiera dar un agradecimiento profundo que llegue a cada uno de los corazones de todo el pueblo de México, específicamente el pueblo de Michoacán, que es donde yo vivo, en el estado de Michoacán, por toda la ayuda que ha dado siempre y ahorita en esta hora asiaga que vive el pueblo de Cuba, y que no nos han soltado, que no nos han dejado solos, y eso lo sentimos, ¿no? Entonces, en nombre de mi familia, en nombre mío y en nombre del pueblo de Cuba, muchísimas gracias. Ahí. Y bueno, pues vamos a quedarnos con esta estampa de La Habana, esta mujer que canta, que se ha hecho viral, Lágrimas Negras. Ay, qué precioso. Un fragmento, porque por copyright no podemos ponerla toda, pero eso se vive en Cuba. De repente salen los músicos y empiezas a cantar el son de la loma, empiezas a cantar Parece que va a llover, o el del Manicero, canciones que son de Cuba. Por ejemplo, el Manicero, que tocan las bandas aquí de música ranchera, es de La Guantanamera. La Guantanamera, claro. Eso no se puede bloquear, la alegría del pueblo de Cuba. Jamás. Es un pueblo que va a sobrevivir y va a vencer. Y cuenta con México y con Michoacán. Así de que viva Cuba. Muchas gracias. Que viva Patria o Muerte. Patria o Muerte, venceremos. Ponemos el videito. Mira qué hermosura. Me encanta ese video. Ha de ser de algo del trío, del conjunto Matamoros, ¿no? ¡Bárbaro! ¡El bárbaro! ¡El bárbaro! Mira, está bueno conmigo. Sí. Y tenemos a Alicia Alonso, que es la prima de Raúl, que falleció, y cómo se ha acercado, sobre todo, Eso no lo dijiste, pero es extraordinario eso. Pues esto fue. Muchas gracias, Ileisi Fernández. Espero que ahora vamos a invitar otro programa para que esté Raúl. Sí. ¿No? Raúl, un cubanazo de primer nivel que vive aquí en Muy en docto, Morelia. muy preparado, un hombre culto y humanista. Pues muchas gracias. Esto fue La Conversa con Osvaldo Ruiz. La Conversa con Osvaldo Ruiz.